...30 de enero de 2024, Rusia RT, como noticia urgente de último minuto, jamás recibe una noticia de posible pacto de alto el fuego que se encuentra valorando en estos momentos. Seguimos. Lavrov sobre el avión derribado con prisioneros de guerra. ¿Dónde está la investigación internacional? Israel promete que sus tropas estarán muy pronto en acción en la frontera con el Líbano. Primer ministro catarí afirma que se han logrado buenos avances para una tregua en Gaza. Cambios e incertidumbre. La ley Omnibus de Milei avanza entre negociaciones de último minuto. Jefa del Banco Central ruso, los BRICS superan al G7 en participación en la economía mundial en 2023. Político, Estados Unidos planea atacar objetivos iraníes en Siria e Irak en respuesta al ataque a su base en Jordania. Exportaciones de armas estadounidenses aumentan más de 50% en un año debido al conflicto en Ucrania. Blinken califica la situación en Oriente Medio como la más peligrosa desde al menos 1973. Lavrov, Occidente enterró en Ucrania más de 200.000 millones de dólares en 2 años. Kirby mantiene una acalorada discusión con una reportera de Al Jazeera sobre las decisiones militares de Biden en Oriente Medio. Condenan al ex primer ministro pakistaní Imran Khan a 10 años de cárcel por presunta filtración de secretos de Estado. Neuralink coloca por primera vez un implante cerebral a un humano. Macron insiste en que es imposible concluir las negociaciones sobre el tratado con el Mercosur. El gobierno de Colombia y el ELN extienden hasta el 5 de febrero el cese del fuego. Moscú, sobre la descalificación de la patinadora Valieva, le declararon la guerra al deporte ruso. La fiscal general de Guatemala abandona reunión con gabinete de Arévalo. Presidente del Parlamento de Ecuador considera regresivo el aumento del IVA propuesto por Noboa. China, con CGTN, los presidentes Xi Jinping y Emmanuel Macron intercambian felicitaciones por los 60 años de relaciones diplomáticas de ambos países. Asimismo, Xi Jinping pronuncia discurso en vídeo en recepción para celebrar el 60 aniversario de esas relaciones. También destaca que el establecimiento de relaciones entre China y Francia fue un acierto. Conversaciones de Xi Jinping con el presidente uzbeko, el árbol de la amistad entre China y Uzbekistán, y se pronuncia el discurso en vídeo en recepción para el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas Francia-China. El presidente de Egipto y el jefe de la ONU piden mantener la financiación para Palestina, para la ayuda humanitaria a Palestina. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reúne con primer ministro tailandés. Níger, Mali y Burkina Faso anuncian la decisión de abandonar el bloque regional de la CEDEAO. China y Tailandia firman un acuerdo sobre exención mutua de visados. Un equipo diplomático chino vuelve a izar 19 años después la bandera de China en Nauru. Irán, con Hispan TV, el Líbano asegura que no cederá a demandas de Israel sobre Hezbollah. Hezbollah iraquí urge a Estados Unidos a abandonar la región ya. Más noticias en portada. Militares israelíes vestidos de médicos matan a 3 palestinos al entrar en un hospital. Irán dice a ONU que no es responsable de ataques a bases de Estados Unidos en Asia Occidental. Estados Unidos admite 165 ataques contra sus bases en Irak y Siria desde el 7 de octubre. Hamás publica vídeo de fuertes choques con tropas israelíes en Khan Yunis o Jan Yunis, Franja de Gaza. Hamás responsabiliza a Estados Unidos por escalada en Asia Occidental. Más noticias. Base de Estados Unidos en Jordania confundió dron atacante con propio. Gol en la propia meta. Líder de Irán aplaude desarrollo de la producción nacional en Irán. Turquía, TRT. Canadá levanta restricción de ventas de armas a Turquía. El ejército establecerá un régimen militar en Gaza y controlará la región. Según el ente sionazi, se reunieron los ministros de Exteriores de ASEAN en Laos. Elon Musk por primera vez fue trasplantado chip en el cerebro de una persona. El cese al fuego entre el gobierno y ELN prolonga otros 7 días. Estados Unidos asegura que no busca una guerra con Irán y trata de evitar una escalada regional. Alperen aportó 31 puntos a los Lakers. Agencia árabe siria de noticias Sana confiscan gran cantidad de armas de terroristas en Palmira, Homs. Muertos y heridos en nueva agresión israelí contra el sur de Damasco, 26.637 muertos y 65.387 heridos por las masacres israelíes en curso en la
zona de Gaza. Incrustación de la madera, una artesanía ancestral siria que resistió la guerra el minuto a minuto de la agresión israelí en Gaza. Con las siguientes noticias concretas. La resistencia palestina bombardea Tel Aviv con misiles en respuesta a las masacres sionistas sobre la Franja de Gaza. 25 civiles muertos en un bombardeo aéreo israelí contra una casa en el barrio de Al-Tufa, es al este de la ciudad de Gaza. Media Luna Roja Palestina, 3 palestinos fueron asesinados por disparos de la ocupación israelí mientras intentaban recuperar el cuerpo de una mujer frente al hospital Al-Amal en Khan Yunis. Resistencia palestina ataca con un misil a un grupo de francotiradores israelíes escondidos dentro de una casa en el barrio de Al-Amal, al oeste de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Resistencia palestina ataca con cohetes y granadas un mortero, un punto de apoyo logístico para soldados y vehículos del ocupante israelí en el barrio de Al-Sudanilla, al noreste de Gaza. Gaza vive un nuevo día sangriento por ataques feroces israelíes. 5 palestinos muertos y varios heridos en un bombardeo aéreo israelí contra la vivienda en Gaza. Resistencia palestina ataca con un proyectil a una topadora israelí con varios soldados rodeados en la zona de Jourat al oeste de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Resistencia palestina. Nuestros combatientes están librando feroces enfrentamientos con ametralladoras y misiles antitanque contra los soldados y vehículos del enemigo israelí en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Y en la cinta de noticias, el ejército israelí reanuda sus bombardeos contra localidades libanesas. Bueno, pues aquí tenemos al Líbano con Almanar, donde nos dicen que compartamos por vía Telegram fotos y vídeos en solidaridad con el pueblo palestino contra la agresión sionista. En urgente, brigadas de los mártires de Al-Aqsa, nuestros combatientes participan en feroces enfrentamientos con ametralladoras y misiles antitanques con soldados y vehículos enemigos en la primera línea del avance de Khan Yunis. Brigadas de Al-Quds apuntamos con proyectiles RPG a 2 tanques sionistas Merkava y a una topadora militar de 9 en el eje del avance al sureste de la ciudad de Khan Yunis. Más noticias dentro del medio de Almanar, que es un medio del Líbano. Un soldado israelí muerto al ser embestido por un vehículo en la entrada de la base naval del ejército de ocupación en Haifa. Más noticias. Hezbollah publica el vídeo de un ataque de precisión contra un sitio naval israelí. Asimismo, el día 115 el ejército israelí comete más masacres en Gaza y asedia al hospital Al-Sifa. Más noticias. Fuerza Especial Israelí disfrazada de civiles irrumpen en el hospital Ibsina y asesina a 3 jóvenes palestinos. La resistencia palestina continúa enfrentando heroicamente la guerra israelí en Gaza. 4 espías vinculados al Mossad ejecutados en Irán. Y Hezbollah bombardea intensamente sitios de ocupación israelíes con misiles Burkan. La Armada yemení ataca al buque estadounidense Lewis B. Fuller en el Golfo de Adén. Venezuela, con Telesur en portada, presidente Maduro reveló que mecanismos sobre inhabilitaciones fue redactado por la oposición. Minuto a minuto, al asedio israelí contra la Franja de Gaza anuncian tregua de 24 horas a protestas en Machu Picchu, Perú. Gobierno colombiano y ELN acuerdan extensión del cese del fuego. Represión a protestas en Haití deja un muerto y varios heridos. Colombia y Brasil planean mecanismo contra incendios forestales. Fiscalía de México confirma encubrimiento en caso Luis Colosio. Aumenta desplazamiento forzado por conflicto armado en Colombia. Corea del Norte realiza lanzamientos múltiples de misiles crucero. Brasil califica y Venezuela sigue viva en el preolímpico de fútbol. Rusia frustró 2 ataques con drones por parte de Ucrania. Reportan 790 hectáreas quemadas en reserva ecológica en Ecuador. En medio de la isla Cuba debate, los cocodrilos derrotan a Venezuela en la apertura de la serie de estrellas, una deuda con Yuleski González. Palestinos testifican en un tribunal federal contra la complicidad de Biden en el genocidio. Más noticias internas del medio, pero que también hay nacionales e internacionales, aparte de las regionales y locales. El presidente cubano recorre comunidades al sur de la capital. Consejo de Ministros analiza proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Prensa cubana, o cambiamos, esa es la cuestión. El caos, Bob Menéndez, epílogo de un corrupto. Donald Trump, la estética de los adefesios. Inicio Festival Nacional de la Prensa con decidida apuesta por el cambio. Parques urbanos, un refugio de paz. Las 3 del día, que fue noticia esta jornada en podcast para atletas. Emprenden ruta crítica hacia Juegos de París 2024. Aerolínea Cóndor incorpora nuevo avión a operaciones en Holguín. Alemania encuentran 700 granadas sin detonar en la Segunda Guerra Mundial. Agricultores franceses inician el cerco de París. Vale la pena volver a escuchar. Arquitectos de su propia infelicidad. Podcast. Cuba ratifica su compromiso con la paz en América Latina y el Caribe.
prorrogan vencimiento de las licencias de conducción que vencían entre los años 2020 y 2023. Nicaragua, con el 19 en portada, gobierno sandinista garantiza calidad en la educación con infraestructuras escolares modernas, pago de salario al mes de febrero para los servidores públicos. Iniciará este jueves. Más de 1.800.000 estudiantes inician el ciclo escolar 2024. Bendiciones y victorias. Comunidad Educativa de Nicaragua, inicio ciclo escolar 2024. Bendiciones y victorias. Turno nocturno, arranca ciclo escolar 2024. Bendiciones y victorias. Más noticias. Embajadora en encuentro con estudiantes nicaragüenses en San Petersburgo. Más noticias. FILAC se reúne con autoridades de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Alcaldía de Managua inaugura Liga de Voleibol Femenina Sub-19 y Primera División. Inicia la 10ª edición del concurso internacional de periodismo gráfico Andrei Stenin. Económicas, estos son los precios de los productos de la canasta básica para esta semana. Imagen destacada de la semana Apertura en Nicaragua del ciclo escolar 2024. Bendiciones y victorias. Municipales, conozca las actividades que se celebran en honor a los 500 años de la ciudad de Granada. Opinión, hay dos batallas estratégicas librándose y en ambas está metido Estados Unidos. Martí y Darío. Paralelo histórico literario, África entre neocolonialismo y multipolaridad, La Haya, el derecho contra el genocidio. Pues la República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, los golpistas de Níger, Mali y Burkina Faso se retiran de la CEDEAO. En la República Saharaui aplaude la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre genocidio de Israel en Gaza. Argelia toma nota con gran pesar y profunda preocupación de la suspensión por parte de Mali del acuerdo de Argel. Más noticias. La Corte Internacional de Justicia de La Haya falla sobre la denuncia de genocidio de Sudáfrica contra Israel. La Junta Militar de Mali anuncia el fin con efecto inmediato del acuerdo de Argel. Formación no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Hoy vamos a analizar el 30 de enero de 2024 una noticia de Sputnik Mundo. Vamos a ver qué dice Sputnik Mundo. Biden se está quedando sin opciones. ¿Cuál es el margen de maniobra de Estados Unidos ante Irán? Los BRICS se centrarán en los pagos en monedas nacionales en 2024. Malditos lunáticos, Tucker Carlson responde a republicanos que llaman a atacar a Irán. Maduro afirma que las instituciones en Venezuela funcionan pese a los chantajes de Estados Unidos. Las tarifas de electricidad se disparan. Argentina vive una tragedia energética. Moscú ve muy alarmante el nivel de tensión en Oriente Medio y los resultados de la desmilitarización de Ucrania, como siempre, en derrota absoluta, que ya había perdido la guerra antes de empezar Ucrania frente a Rusia. Es más, Estados Unidos frente a Rusia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar? La tensión de Oriente Medio, pero es que, como veis, parece que en los medios rusos desaparece un poco el tema de Palestina. No podemos, tenemos que seguir hablando de Palestina. Nos necesitan, están cometiendo una masacre terrible que sigue y sigue, pero están agónicos, es el animal que cornea más fuerte, porque está ya agónico. Tenemos que seguir con un boicot extraordinario que además hay unas aplicaciones, es No Thanks, una aplicación en la que tú puedes ver qué productos vienen de Israel y cuáles no, y cuáles son sionazis, cuáles no, y cuáles apoyan a sionazis y cuáles no, para que tú puedas comprar los productos que veas necesario. ¿Biden se está quedando sin opciones? Pues sí, se está quedando sin opciones, va a perder todas las guerras, pero ese no es su objetivo ganarlas, su objetivo es ganar dinero y blanqueo de capitales, él y los lobbies que tiene detrás. Ese es su objetivo, con la muerte de tanta gente, porque la única industria norteamericana que está viva es la industria de las armas. Un asco todo. Industria de las armas que además están obsoletas frente a otras armas de otros países mucho más evolucionados tecnológicamente que Estados Unidos en este momento. Es el fin de un imperio horrible. Un imperio que no ha sido tal. 33 años no son imperio. Los BRICS se centrarán en pagos en monedas nacionales en 2024. Es una desdolarización como la copa de un pino y un jaque mate al dólar que tiene como plan B el Bitcoin, que es una suma mierda. Y lo que vamos a ver aquí, tarifas de electricidad disparadas en Argentina, Maduro luchando por los chantajes de Estados Unidos, la desestabilización de Oriente Medio, es todo intentar cubrir que no es que estemos fatal en Estados Unidos, es que en los demás sitios es igual y es mentira. Nos están inoculando sus problemas de manera express y artificialmente. Así que
hay que apoyar a Palestina. Palestina es la punta de lanza. Podremos quitarnos de en medio a toda esta gente porque las estructuras de Bretton Woods, la ONU, etcétera, Corte Internacional de Justicia y todo lo demás, las está desmoronando precisamente los que los crearon, Estados Unidos, porque ya no apoyan al dólar, porque le han metido un jaque mate al dólar. Y encima tenemos otras estructuras BRICS que son alternativas. Pero además es que los países BRICS ahora son los que pitan las estructuras Bretton Woods. Y con todo eso la punta de lanza es Palestina. La punta de lanza es Palestina. Palestina tiene que resistir. Están agónicos, no pueden más, no quieren resistir más, no pueden más. Pues tienen que resistir. El mundo les ayuda, el mundo les apoya. No normalicéis seguir mostrando todas las imágenes horribles del genocidio, eh, del ente nazi, de desestabilización y de robo, de pirateo y de terrorismo anglo. Y por favor, huelga general, movilizaciones, acciones, boicot sobre todo. Viva Sudáfrica, viva Yemen, viva Hamas, todos los que están intentando salvar a Palestina de este horror. Y bueno, daros cuenta que el G7, Japón, tiene que estar coercionado para que aparezca, le meten magnicidios para que aparezca y no se vaya. Y las 5 joyas son 4, porque Sudáfrica está en el centro del BRICS de esta foto que estamos mostrando, pero es que además es quien está accionando contra Israel. Acabado Israel, acabado el imperio del terror. Viva Palestina libre, del agua al agua. La Carmen López te lo cuenta. Información no